Bruno Montano, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón, muy bien. Buenos días, Mon. Buenos días, Silvia. Buenos días. Hola. Mon se me está empezando a quejar del Ulises de Joyce, ¿eh? Y ya lo he oído ya. Me está decepcionando. Y a mí Porque él también. fue el que me empujó a leer el Ulises y yo llevo ya casi medio y él no pasa de las 5 paginitas diarias. No, pero Yo no yo, sé. pero yo ya avisé que yo me iba, porque yo lo estoy compaginando con otras lecturas, que yo no iba a pasar de 5 páginas diarias, para que no se me hiciera bola. Pero no sé si Pero, estás tú de hombre, acuerdo. A mí me no interesa sé. mucho más todo lo que rodea al Ulises que el propio libro. Bueno, yo la verdad también, como comentaba la semana pasada, le tenía miedo a este libro a raíz de todo lo que había leído sobre él y tal, pero la verdad es que eso sí que es verdad, con el esquema Linati delante y con mucha información aparte que he leído y tal, pero estoy leyendo el libro con bastante placer y estoy encontrando y descubriendo muchas cosas. Eso es lo que te iba a Eh, preguntar. Le has pillado el tranquillo, ¿eh? A uno de los le, libros le, más le he difíciles de leer pillado, de la historia de la literatura. exacto, le he pillado tranquilo por 2 razones. Primera, porque creo que lo estoy leyendo en un momento adecuado, teniendo en cuenta mi biografía lectora, creo que lo estoy leyendo en un momento adecuado, y por otra parte, me he preparado mucho para leerlo. Es decir, no estoy leyéndolo a palo seco, lo estoy leyendo con mucha información previa, como he comentado, con el esquema Linati al lado, que es una especie de decodificador del texto, porque en el texto hay muchísima información, digamos, codificada a diferentes niveles, y necesitas esos códigos para poder decodificar esa información y poder disfrutar y entender el libro. Es difícil hacer una lectura inocente, digamos, del libro y entenderlo, es muy difícil. Pero si haces una lectura informada, yo creo que sí llegas a captar bastantes cosas, no todo, pero bastantes cosas, las suficientes como para disfrutar del libro. Eso sí, no es un libro recomendable para todo el mundo, pero sí que es un libro muy interesante, no por la trama o la historia, que en este caso es casi irrelevante, sino porque es una auténtica enciclopedia de estilos literarios. O sea, cualquier género literario, cualquier forma de escribir, cualquier técnica literaria está incluida en este libro. Es una, como digo, una verdadera Y enciclopedia literaria. hoy nos vas a hablar de dublineses, Dublineses, sí, del mismo esta es autor. exacto, es la, digamos, segunda entrega del ciclo Joyce, ¿no? La semana pasada hablamos del retrato del artista adolescente y dijimos que era un libro muy interesante para comprender y conocer a Joyce, ya que era altamente autobiográfico. Esta semana vamos a hablar de Dublineses, que es un libro fantástico para conocer, digamos, el alma de Dublín en aquella época y, por tanto, de rebote también conocer a Joyce y saber por qué Joyce huyó despavorido de Dublín queriéndola tanto, ¿no? Y este libro es mucho más como el que comentamos la semana pasada, el retrato del artista adolescente. Este también es un libro muy legible, quiero decir. Es una colección de 15 relatos ambientados en el Dublín de principios del siglo XX. Era un Dublín en el que estaba en auge el nacionalismo irlandés. Recordemos que la guerra de independencia irlandesa empezó Sí, en 1919, por sí, tanto sí. era un momento de auge del nacionalismo, Y era ahí un hubo un momento de levantamiento, renacimiento. iban a tiro limpio. Exacto. Hubo un renacimiento también de todo lo gaélico, de la cultura celta. Es un momento muy interesante de la historia de Dublín también. Y en este libro, en esta colección de relatos, lo que pretende Joyce es escribir la historia moral de su país eligiendo la ciudad de Dublín. Y la elige porque él la considera en ese momento el centro de la parálisis en la que vivía la sociedad dublinesa, esa especie de bloqueo cultural, social, incluso mental en la que vivían los dublineses. Este es un libro que se publicó en 1914, el mismo año que empieza la Primera Guerra Mundial, pero que él llevaba escribiendo ya desde hace años. En 1904, aún estaba él en Dublín, empezó a escribirlo, una serie de cuentos por encargo de una revista de agricultura, cosa que no entiendo, una revista de agricultura que se titulaba La Granja Irlandesa, Qué bueno. le hizo esa petición, que escribiera una serie de cuentos. Y él escribió varios, 3 en concreto, y se los pagaban a 1 libra por cuento, ¿no? Y escribió 3 cuentos, pero el editor de la revista vio que sus lectores, evidentemente, no tenían ningún interés en estos cuentos y canceló el encargo.
A partir de ese momento él se marcha, como comentamos la semana pasada, en 1904, con su novia Nora, se marcha de Dublín para prácticamente ya no volver, pero él sigue escribiendo estos cuentos ambientados en Dublín. Se viaja a Trieste y allí sigue escribiendo estos cuentos. Rematados, son 15 cuentos, como he dicho, rematados por un cuento extraordinario, un cuento considerado por la crítica el cuento más excepcional de toda la cuentística, digamos, inglesa, que es un cuento que llevó al cine, que Mon lo sabrá muy bien, John Huston. John Huston llevó ese cuento, Los Muertos, lo llevó al cine muy poco antes de morir. Creo que ni vio estrenar la película. Fue acabar la película Los Muertos y Huston murió. Y es una película extraordinaria también y creo que refleja muy bien el ambiente creado por Joyce en estos cuentos, en dublineses, ¿no? La parálisis que he comentado antes, él consideraba que Dublín era la parálisis, el centro de la parálisis. Hace referencia no a esa parálisis absoluta de la inmovilidad, sino a esa parálisis relativa de la inercia, de la repetición, ¿no? Un momento en que la gente se dedica a repetir su vida y entra en una especie de parálisis inmovilística, ¿no? Es una repetición de lo mismo que lleva a la frustración de los deseos, de los sueños, de las pasiones. En este momento, cuando te metes en esta especie de rueda circular y monótona que compone tu día a día, eres incapaz de evadirte de estas inercias, acabas resignándote a ser infeliz y acabas convirtiéndote en una especie de muerto viviente, que son los protagonistas de este último cuento. Los muertos son una especie de vivos muertos o zombies o muertos vivientes, ¿no? Este relato, Los Muertos, es el último de la serie y actúa como una especie de colofón o de resumen, de coda de todos los cuentos anteriores. Estos cuentos anteriores están reunidos en 4 categorías. No sé si recordaréis que la semana pasada, cuando hablábamos de retrato del artista adolescente, sí, veíamos cómo a medida que avanzaba la historia y maduraba el personaje, los estilos en los que estaba escrito el libro iban variando. Pues en este caso pasa muy parecido. El libro está dividido, según Joyce, en 4 categorías: 3 cuentos que hablan de la niñez, 4 cuentos que hablan de la adolescencia, 4 cuentos que hablan de la madurez y 3 cuentos que hablan de la vida pública en Dublín. Y a medida que vamos avanzando en los relatos va variando también el estilo de cada uno de ellos. Lo que sí que es común y que resume muy bien el cuento final, que he dicho que actúa como colofón, es esa frustración vital, ese desengaño, esa infelicidad casi buscada, ¿no?, que te convierte en un muerto viviente. Se lee mejor que el Ulises en cualquier caso, aunque solo sea por el formato mejor, que son cuentos. Libro es perfectamente legible. Ya empieza a utilizar algunas de las técnicas que luego desarrollará sobre todo en el Ulises, y ya empieza a practicarlas aquí, como también empieza a practicarlas en el retrato del artista adolescente, por ejemplo. Aquí también el contenido de estos cuentos, en algunos de ellos, es bastante autobiográfico. Usa, por ejemplo, cartas de su madre, usa anotaciones del diario de su hermano Stanislaus, cosa que no le gustó nada a Stanislaus, usa personajes reales dublineses, que luego, por ejemplo, recicla para utilizar en el Ulises. Esto es característico de toda su obra. Usar perfiles de gente que él conoce, les cambia el nombre y los introduce en la mayoría de sus obras. Usa también algo que ya usó también en el retrato del artista adolescente y, por supuesto, en el Ulises, que es como comentamos la semana pasada, el estilo indirecto libre, ¿no? Esa forma de escribir en la que se confunde el narrador con el protagonista. Y en este caso inventa una técnica que luego será usada por mucha gente, por ejemplo, por Juan Rulfo, por ejemplo, que los críticos la llaman el principio del tío Charles. Y la técnica del principio del tío Charles forma parte de esta técnica de estilo indirecto libre, y se trata de usar giros verbales propios del protagonista y atribuírselos al narrador. O sea, el narrador habla como lo haría o como lo hace, con los mismos giros verbales que lo haría el protagonista, incluso el mismo punto de vista. A veces encontramos que el narrador tiene el mismo punto de vista que el protagonista y usa las mismas expresiones, el mismo lenguaje que el protagonista. Esta mezcla, digamos,
se la conoce por el principio del tío Charles. Esto es un invento, por ejemplo, de Joyce. El estilo de los cuentos es un estilo sobrio, es un estilo realista. Algunos críticos incluso dicen que en algún momento es casi naturalismo, ¿no? No tiene el tono lírico y exaltado que tenía el retrato, es ya, como ya digo, realista, ¿no? Y los realistas, ya sabemos, pretendían reproducir de forma exacta y completa la realidad, y pretendían hacerlo de forma sencilla, de ahí que estos libros, este libro en concreto, se lea realmente bien. Ahora bien, aviso, el efecto es devastador sobre el lector. ¿Por? Yo creo que, por lo menos a mí me parece, y a mí me ha producido ese efecto devastador por varias razones. A mí, por ejemplo, no me gusta la literatura con moraleja, con una moraleja explícita, sí, a mí o no tampoco. me gusta que me comenten el mensaje final y me lo resuman, sí. Sino que me afecte, que me interpele personalmente a través del contenido, de la atmósfera, de los diálogos, más que haya una conclusión final a modo de moraleja que incluya una moralina específica y tal. No me gusta. Y estos cuentos no la tienen. Sin embargo, producen este efecto devastador. Caray. Yo creo que es una mezcla de sobriedad, son cuentos muy sobrios, una prosa certera, eficaz, pero sobria. Los finales son abruptos, parecidos a los de los cuentos de Borges, dejan todo en el aire y te dan mucho que pensar. Un manejo extraordinario de los silencios, ¿no? Es muy importante en la literatura lo que no se dice. Lo que no se dice en estos cuentos o lo que no cuentan los protagonistas es realmente perturbador. La técnica de epifanías que utiliza Ulises lo utiliza en todos sus libros. En este en concreto son potentes. Una epifanía, por si los oyentes no lo saben, es un término religioso que Joyce adopta. Como una iluminación. Exacto. Epifanía significa una manifestación, una presencia momentánea, una especie de visión que te altera la conciencia, ¿no? Y generalmente se habla de Esta mañana yo he abierto el programa con una epifanía que he tenido y quería compartir con Moni y con Sergio, pero sigue, Bruno. Pues eso es. ¿Pero has visto la Virgen? Merluzanía, diría yo. Un cordero, Entre epifanía y merluzanía. Yo diría merluzanía, pero bueno. Porque las epifanías tradicionalmente son apariciones de un santo, de una virgen, que provocan un cambio de conciencia en la persona que, digamos, que las sufre o las experimenta. Pues a nivel literario es una técnica que se usa, ¿no?, para en un determinado momento hacer ver al lector cómo se ha producido un cambio de conciencia en el protagonista. Pues bien, estos cuentos están repletos de epifanías, pero no epifanías que de repente te comunican grandes verdades, sino pequeñas verdades que todos sabemos, pero las tenemos entrevistas y en un determinado momento las vemos con una perfecta claridad. Él usa mucho esta técnica de la epifanía. Y como he dicho, esta combinación de sobriedad, silencios, epifanías momentáneas, final abrupto, provoca un efecto, ya te digo, en la conciencia del lector devastador, sí. Vale. Además, la atmósfera. Es un gran escritor de atmósferas. Yo creo que crear una atmósfera literariamente es muy complejo desde el punto de vista técnico, y él lo consigue y transmite unas atmósferas, una especie de retratos, estampas dublinesas, que, como he dicho, él trata de transmitir la atmósfera moral de esa sociedad, y yo creo que lo consigue. Y hay una cosa que me fascina, y es como el tipo de iluminación que preside una obra puede transmitir un contenido realmente importante. Por ejemplo, todos los cuentos están ambientados, como he dicho, en Dublín, principios del siglo XX, y en ese momento la iluminación era luz de gas. La luz de gas iluminaba las calles, allí hay muchas horas de como una luz muy grasienta, digamos. Exacto, es una luz amarillenta, grasienta, que te da la sensación de estar visualizando cadáveres, ¿no? Entonces, eso Houston en la película lo refleja muy bien. Claro. Ya desde el póster de la peli. Houston refleja muy bien esa ambientación, esa luz amarillenta que transforma a casi todos en cadáveres. De hecho, el
cuento habla de eso, el cuento de los muertos, ¿no? De cómo todos, poco a poco, nos vamos transformando en cadáveres vivientes, en muertos vivientes, ¿no? Y esa luz amarillenta, luz de gas, no es lo mismo la iluminación directa del sol o la iluminación eléctrica potente, no. Es una sociedad y, por tanto, una conciencia iluminada con luz de gas. Y esa sensación la obtienes en la mayoría de los cuentos, ¿no? ¿Algo más, Bruno? Son cuentos que, claro, para la sensibilidad actual no nos escandalizarían, pero algunos de ellos escandalizaron a la sociedad de aquel entonces y fueron censurados. Y en aquel momento, ¿sabes, Ramón, quién eran los censores? Los linotipistas. Los linotipistas que pues componían los tipos para imprimir eran los que tenían la responsabilidad legal de lo que se publicaba. Entonces se cuidaban muy mucho de no imprimir nada que pudiera herir la sensibilidad, digamos, de la sociedad. Entonces los linotipistas de la época censuraron mucho estos cuentos, a pesar de que si son leídos en la actualidad, pues evidentemente no sé por qué podríamos llamarlos censurables, ¿no? De hecho, Bruno, cuando Silvia-Beach edita el Ulises, o no sé si cuando tenía que llegar a Estados Unidos, les costó mucho que localizar una imprenta y que alguien dijera que sí. Sí. En principio le costó bastante a Joyce, a pesar de ser un genio de la literatura, le costó bastante publicar y vendió poquísimo. En realidad, nunca vivió de los libros que vendió. Vivió de dar clases, de dar conferencias, de hacer traducciones y, sobre todo, de sablazos a los amigos y becas que gente adineraba le daban, ¿no? Bueno. Bruno, ¿tienes papel y boli? Si tengo papel y boli, sí. Ahí cerca. Sí. Apunta. Apunto. Investígalo un poco. Sí. Luis, la I con Y, no I latina. Luis Santa, primer apellido. Marina, segundo apellido. ¿Vale? Luis Santa Marina. Luis Santa Marina. Sí. El libro se titula Tras el águila del César. Se publica, creo que en el 23, la primera edición. La República lo prohibió y Franco también. Sí. Son como unas 100 estampas Sí. de los legionarios que llegan a Melilla cuando el desastre de Anual, para liberar, para proteger Melilla y empiezan a hacer escabechinas. Es lo más curioso y lo más, no sé cómo definirlo, moderno, extraño, lírico, poético, cruel, sádico, que he leído en mucho tiempo. Sí, Luis pues Santa Marina es el autor, hoy completamente olvidado y me parece una injusticia, y ese fue su primer libro, que lo publicó muy jovencito. Y ya te digo, prohibido por la República, por Seísmo y por Franco también, porque no le interesaba dar esa imagen de los legionarios. Sí. Lo investigaré porque no lo conozco, ni el libro ni el autor. No, yo ya he conseguido más cosas de él. Era muy amigo de Max Aub. Sí. Muy amigo de Max Aub. De hecho, fundaron juntos la revista Azor, la revista literaria Azor. Sí. Pues la fundaron Luis Santamaría, Max Aub y otro amigo que se llamaba Jurado. Uh-huh. Investígalo un poco y si puedes echar un ojo. Yo he conseguido el libro gracias a Mon. La primera vez que oí hablar de él fue con Las armas y las letras de Trapiello y me lo consiguió Mon por internet y me ha parecido lo más flipante que he leído en muchísimo tiempo. Pues voy a investigar. Y pensar que eso es del año 23 me parece además de un moderno muy... que nadie lo entendió en su momento, pero bebé de las vanguardias de aquella época. Era nada, una curiosidad, como sé que te gustan las curiosidades. Sí, voy a investigarlo. Tras el águila del César, pero cañero, a la vez que muy poético. Sí, pues ya lo investigaré y veremos. Venga, Bruno, un abrazo muy fuerte. Un segundo. Ah, perdón. Claro, que queda Silvia. Claro, es verdad. Es una frasecita de nada, ¿vale? Os la leo. Es una frasecita... No, pero una frasecita de nada por parte de James Joyce es más que 5.000 páginas por algún autor de bestsellers que yo me sé. Me refiero a que no es extenso el lo párrafo. sé, ya lo sé, mujer. Vale. Es una frasecita que corresponde a la última página de este grandísimo relato, Los Muertos, que, como he dicho antes, es una especie de colofón o de resumen del resto de los cuentos, y que para mucha parte de la crítica, este cuento, Los Muertos, es una especie de prólogo
a toda su obra posterior, al retrato del artista adolescente, a Exiliados o incluso el Ulises. Por lo tanto, es un cuento importantísimo y clave o bisagra dentro de la obra de Joyce. La frase está extraída de la última página y yo creo que resume un poco el sentido de estos cuentos. Silvi. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Oye, ¿Estáis de acuerdo? esa es para que nos la tatuemos en el antebrazo, y te lo digo en serio. Sí. Totalmente. Ramón, ¿tú no te has preguntado nunca por qué Dublín, una ciudad pequeña, una capital, pero una capital pequeñita, la mitad que Valencia, ha creado tal cantidad de escritores importantes? Recordemos que en Dublín ha habido 3 premios Nobel. Me lo he Jonathan preguntado, pero Swift, nunca sé la respuesta. Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Samuel Beckett, Bram Stoker, Butler Yeats, James Joyce, John Banville, Anne Enrich, una grandísima cantidad Sí. de escritores en una ciudad tan pequeña. Me lo he preguntado cantidad de veces y no tengo respuesta. ¿Tú tienes respuesta, aparte de lo de que beben Bueno. alcohol o mucha birra? Y del mal tiempo que hace que... Bueno, Claro, que te quedes en casa, te aburres y te dedicas a escribir. Anne Enrich, que es una gran novelista contemporánea, también irlandesa, dice que en la mayoría de grandes ciudades la gente inteligente sale a la calle a hacer dinero, pero que en Irlanda la gente inteligente se queda en casa a escribir libros. Yo creo que debe tener bastante razón, porque cómo es posible que de una ciudad tan pequeña surja tal cantidad de grandes escritores. De hecho, la UNESCO a Dublín le dio el título de ciudad de la literatura, ¿no? Pues merecido, ¿Y tú sabes merecido quién lo tiene tienen. respuesta a esta pregunta? No tengo, no. Nuestro común amigo Santiago Posteguillo. Ah, mira. Santiago Posteguillo, en ese librito delicioso que tiene Sí. de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que es un libro en el que recopila una Sí, sí, serie lo de tengo. anécdotas sobre escritores, sobre libros y tal, pues intenta dar una explicación de por qué Dublín, tan pequeña e insignificante en una isla tan pequeña, da tal cantidad de grandísimos escritores, ¿no? Y él cuenta que Dublín fue un asentamiento vikingo, en realidad. Los vikingos llegaron a la zona este de Irlanda, empezaron a navegar por el río Liffey, que es el río que atraviesa Irlanda. De repente vieron una especie de ensenada, de recodo, y lo llamaron Laguna Negra, y en esta Laguna Negra montaron un pequeño asentamiento que lo llamaron Dublín, que significaba eso, Laguna Negra. Y a raíz de ese asentamiento ya se fue ampliando y se creó la ciudad de Dublín. Entonces él dice que la gente de Dublín es una mezcla de vikingos, de normandos y de celtas. Y esta extraordinaria mezcla es lo que les da ese gran talento para la literatura. Fíjate No que sé sí, si Y será- yo de verdad creo que todos esos le tiraban fuerte a los palomos, ¿eh? a la frasca. Pues sí, Igual pero influye. eran todo culturas en las que las grandes sagas tenían una importancia fundamental en sus vidas. Las grandes sagas nórdicas, la imaginación celta, las sagas normandas, eran culturas en las que la oralidad tenía una gran importancia, en la oralidad literaria, digamos, tenía una gran importancia en sus vidas. ¿Sabes A pesar de que no eran Pla letrados, siempre apuntaba que el clima tiene mucho que ver con la personalidad del pueblo y de la gente? Sí. Y Dalí achacaba su genialidad a la tramuntana. Bueno, y Sí. Pla también lo comentaba, que dicen que la tramuntana o te aporta esas fibras que te dan categoría de genio, o te trastornan y acabas como el tonto del pueblo. claro. Tú imagínate con esos fríos en los países nórdicos, esos fríos que se pasaban la mitad del invierno en los vikingos, en esas cabañas comunitarias que tenían, y ahí pues estaban aburridos y contaban sus larguísimas sagas y las repetían y las recontaban. Entonces, aunque no fueran pueblos letrados, sí que tenían una literatura oral potente. Y él considera que es esa extraña mezcla que se da ahí en ese lugar y en ese momento en concreto la que posiblemente dé explicación de este fenómeno extraño, ¿no? de por qué tantos genios literarios nacen en Dublín, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Bruno. La semana que viene A más. vosotros.